Señor presidente, pueblo ecuatoriano, señores colegas asambleístas, primero quiero empezar solidarizándome con las cárceles de la miseria del país. Ojalá que nuestro compañero Ronald González esté por aquí. Vino con una camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol. Y a nosotros nos enseñaron reiteradamente que hay que comenzar a amar lo nuestro. Primero lo nuestro, segundo lo nuestro, tercero lo nuestro. Siempre nos han repetido eso. Y en esta ley que ha sido tan esperada, pues precisamente hay sectores que van a ser vulnerados precisamente por ir hacia determinados artículos, hacia determinados artículos que nosotros utilizamos. En realidad, estos artículos de higiene femenina son parte de esa justicia social. Y otros artículos son una necesidad urgente debido a esta época de pandemia. Sin embargo, debemos considerar que muchas empresas, mucha industria ecuatoriana produce esto en igual o mejor calidad que la importada, y que la industria ecuatoriana está en capacidad incluso de exportar. Sin embargo, debido a esta ley, muchas de las empresas, muchas de las fábricas tendrán que cerrar. Muchas de las fábricas tendrán que reducir su personal. Incluso muchos de los sectores que producen estos artículos han venido a decir que está más fácil buscar la posibilidad de emigrar a los países vecinos, producir allá, para luego que el Ecuador importe estos productos. Y en realidad no estamos pensando en esta ley que se debe gravar con el IVA a estos productos. No. Lo que se debe hacer es igualar las condiciones. Igualar las condiciones significa que la materia prima que van a utilizar o que utilizan las industrias ecuatorianas tengan la posibilidad de también tener IVA cero, para que en esa igualdad de condiciones puedan competir con el sector importador, para que así la industria ecuatoriana se sienta fomentada, se sienta defendida. No es posible que aparte de ese ejército de ecuatorianos que piensa salir, que piensa migrar, también estemos pensando en generar justamente las condiciones, malas condiciones, para que el sector productivo también esté pensando en migrar a los países vecinos. Dentro de la exposición que hacía en el informe de la comisión, se hablaba del artículo 39, donde justamente se aborda al sector deportivo. Muchos de nosotros tenemos esa facilidad cuando vemos a los deportistas, sobre todo los gloriosos, salir y tomarnos una selfie, posar para una foto, incluso entregar diplomas. Pero el mejor tributo que podemos hacer para los deportistas ecuatorianos es precisamente apoyar y fomentar el deporte. Y por eso es necesario que dentro de esta ley, aparte de solamente
ir a afectar a un segmento pequeño de productos y quitarles el IVA. Es necesario que se quite el IVA a todos los implementos deportivos. De manera que ahí sí es una contribución efectiva con ese sector. Pero eso sí, sin descuidar la industria ecuatoriana, sin descuidar que hay que retirar el IVA para la materia prima, para poder incentivar la producción nacional, pero también incentivar el deporte. Señora presidenta, finalmente quisiera pedirle, aquí en la ley hay una serie de transitorias, pero hay una transitoria que realmente es crucial en estos momentos. Aquí dice proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19. Todos hemos expuesto en su momento que ha habido grandes sectores que han sido beneficiados y que han lucrado de esta pandemia, y que hay otros sectores que han visto reducido su ámbito de acción productivo. Por lo tanto, es necesario que vaya esta ley hacia allá. Y uno de esos sectores que ha resultado golpeado, uno de los sectores que ha resultado golpeado por esta pandemia, pues precisamente es el turístico. Y muchos de nosotros como candidatos hemos ido a nuestros territorios a hablar de la industria sin chimenea, hablar de aprovechar los paisajes de los ríos, de las montañas, de la naturaleza. Y hemos hablado del turismo, pero solamente como eslogan de campaña. Aquí, en esta ley, es la oportunidad justamente de valorar a ese sector productivo, ecológico, que existe en nuestro país. Y es necesario precisamente que se revise los juicios coactivos que tiene la banca pública, la banca privada con este sector. Dispone de 2 minutos, José Luis. Gracias, señor presidente. Concluyo ya mismo mi intervención. Que se revise incluso los plazos y que se revise las tasas de interés. Como Izquierda Democrática, nosotros hemos acogido un sinnúmero de aportes. Entre ellos queremos dejar claro que no creemos pertinente que se elimine el impuesto a la herencia. Además de eso, que se debe incentivar las energías renovables, las energías limpias. Por lo tanto, se debe exigir que en esta ley los concursos para atraer inversión deben ser transparentes y no direccionados. Además de eso, creemos que es necesario, estamos viendo que en la pandemia uno de los sectores que ha demandado mayor atención es precisamente las medicinas. Por lo tanto, creemos que es necesario que se hagan los esfuerzos debidos para poder, a través de esta ley, generar los recursos necesarios para producir vacunas en nuestro país, tomando en cuenta que hay otros países que no tienen las mismas condiciones que nosotros y lo hacen. Además de eso, tenemos que entender que hay un sigilo que no nos permite conocer el verdadero valor que tienen estos insumos. Finalmente, señor presidente, a todos los ecuatorianos es necesario que vayamos creando una ley justa, una ley de todos, sin perjuicio de ningún sector. Muchas gracias, señor presidente.